Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que, creo, a todos nos toca el alma. Hoy vamos a hablar de esos rincones secretos de la memoria, de esos momentos que se quedan grabados a fuego, y más específicamente, vamos a desentrañar los recuerdos más tiernos y el nombre que el corazón de una persona muy especial eligió. Sí, sé que suena un poco poético, pero créanme, la historia que vamos a descubrir hoy es tan real como conmovedora. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a explorar la ternura en su máxima expresión. Y antes de que nos adentremos por completo en este universo fascinante, les recuerdo que si todavía no son parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras aventuras. Imaginen por un momento cada uno de ustedes, ¿cuál es ese recuerdo que, con solo pensarlo, les dibuja una sonrisa? No hablo de un logro grandioso o de un evento trascendental, sino de esos pequeños detalles, el olor de las galletas recién horneadas de la abuela, la mano de un padre que te guiaba al aprender a andar en bici, el abrazo de un amigo en un momento difícil, o quizás la primera vez que viste algo que te dejó sin aliento. Esos son los tesoros que guardamos, los pilares de nuestra identidad, los que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Y hoy vamos a hablar de alguien que ha compartido algunos de estos tesoros, desvelando no solo sus recuerdos más preciados, sino también el nombre que su corazón ha bautizado, un nombre que encapsula una profunda ternura. A veces en el torbellino de la vida, entre noticias, redes sociales y el ajetreo diario, nos olvidamos de detenernos y apreciar la belleza de los momentos simples. Y es precisamente en esos momentos, en la quietud de la reflexión, donde la memoria nos regala sus joyas más brillantes. ¿Alguna vez han sentido que una canción, un aroma o una imagen específica los transporta instantáneamente a un tiempo pasado, reviviendo sensaciones y emociones como si fuera ayer? Eso es el poder de la memoria tierna. No son solo imágenes, son sentimientos completos. Son el calor de un abrazo, la risa contagiosa de un ser querido, la seguridad de un hogar. Y cuando hablamos de los recuerdos de Kanyaman, estamos hablando de un universo de ternura que ha sido cuidadosamente guardado y en parte compartido con nosotros. Kanyaman, para quienes quizás no lo conozcan o para los que son seguidores fervientes, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Pero detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpreta, hay una persona con sus propias experiencias, sus propias batallas y, por supuesto, sus propios recuerdos entrañables. Y es fascinante adentrarse en ese lado más íntimo, porque nos permite ver al ser humano detrás del ídolo. ¿Qué tipo de recuerdos creen que guardaría alguien que ha crecido en el ojo público, pero que también ha tenido una infancia y una juventud como cualquier otra persona? Pensemos en los recuerdos de la infancia. Esos son, sin duda, los más puros y formativos. La seguridad que brindaba la presencia de los padres, las travesuras con hermanos o amigos, las primeras exploraciones del mundo. Kanyaman ha compartido en diversas entrevistas fragmentos de su infancia que pintan un cuadro muy tierno. Habla de la influencia de su abuela, una figura clave en su vida, de quien heredó valores y quizás esa chispa que hoy lo impulsa. Imaginen los aromas de la cocina de su abuela, las historias que le contaba, los juegos en el patio. Estos no son solo recuerdos, son los cimientos sobre los que se construye una persona. A menudo cuando pensamos en la ternura, la asociamos con la infancia y con las relaciones familiares. Y es muy cierto. Los recuerdos de la familia son, para la mayoría de nosotros, los más profundos y significativos. Kanyaman ha mencionado la importancia de su familia en su desarrollo y en su forma de ver la vida. Y cuando uno escucha hablar de sus padres, de su abuela, se percibe un profundo respeto y un amor incondicional. Estos recuerdos, esos momentos compartidos alrededor de una mesa, esas palabras de aliento, esas celebraciones familiares, son el combustible que nos impulsa y nos da fuerza en los momentos difíciles. Son la prueba tangible de que no estamos solos en este viaje. Pero la ternura no se limita solo a la infancia o a la familia. También la encontramos en las amistades verdaderas, en esos compañeros que se convierten en familia, en las personas que nos ven en nuestro estado más vulnerable y nos aceptan tal cual somos. Y aunque Kanyaman es una figura pública, es natural que tenga sus círculos de amistad, esos confidentes que han estado a su lado en diferentes etapas de su vida. Los recuerdos de esas aventuras compartidas, de esas risas a carcajadas, de esos apoyos mutuos son también parte de ese bagaje emocional tan valioso.
Ahora, hablemos de ese nombre que su corazón eligió. Esto es lo que le da un giro intrigante y personal a nuestra conversación de hoy. A veces las personas, o incluso nosotros mismos, bautizamos de forma especial a ciertos objetos, a lugares, o incluso a ideas, con nombres que encapsulan un sentimiento profundo. ¿Qué podría ser ese nombre que su corazón eligió? Podría ser el apodo de un ser querido, un nombre que le dio a una mascota que significó mucho para él, o quizás incluso un lugar especial al que le puso un nombre propio en su imaginación. En el caso de Kanyaman, se ha rumoreado y él mismo ha insinuado en ocasiones, sobre un amor muy especial que tuvo en su juventud, una relación que lo marcó profundamente. A menudo en esos primeros amores es donde se forjan algunos de los recuerdos más intensos y tiernos, pero también, a veces, los más agridulces. Si este nombre que su corazón eligió está relacionado con una persona, imaginen la cantidad de recuerdos, de conversaciones, de miradas, de planes a futuro que se esconden detrás de ese nombre. Hay un recuerdo en particular que se ha hecho público y que encarna perfectamente esa ternura a la que nos referimos. Kanyaman ha hablado de su amor por la cocina, y no solo como un hobby, sino como una conexión profunda con sus raíces y con sus afectos. Y dentro de ese amor por la cocina, hay un plato específico, uno que recuerda haber preparado o haber disfrutado con alguien muy importante. Podría ser que ese nombre que su corazón eligió esté intrínsecamente ligado a esa experiencia culinaria, a ese momento de compartir, de crear algo juntos. Piensen en la imagen, él en la cocina, rodeado de aromas, y en su mente la persona o el momento que le inspira ese plato. Es fascinante cómo un nombre o una palabra puede evocar un torrente de emociones y recuerdos. No es solo una etiqueta, es un portal. Si ese nombre elegido se refiere a un lugar, quizás sea un rincón secreto donde solía refugiarse, un lugar que le brindaba paz y donde soñaba despierto. Imaginen ese lugar, era un bosque, una playa, un banco en un parque. Y qué conversaciones, qué pensamientos, qué emociones se anidaron allí. La ternura, en su esencia, es la manifestación de un afecto profundo, de una conexión genuina. Y cuando alguien elige un nombre para algo que guarda en su corazón, está reconociendo la importancia de ese sentimiento. No es una decisión trivial. Es un acto de cariño, de posesión emocional, de querer perpetuar o honrar algo que le ha brindado felicidad o consuelo. Podríamos especular mucho sobre este nombre. ¿Es un nombre corto y dulce, o un nombre más elaborado? ¿Es un nombre que hace referencia a un lugar, a una persona, a un animal? Lo cierto es que sea lo que sea, para Kanyaman, ese nombre tiene un peso emocional incalculable. Y la belleza de compartir estos aspectos de su vida, aunque sea de forma velada, es que nos permite humanizarlo aún más, nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Los recuerdos más tiernos, esos que él atesora, son el reflejo de los pilares de su vida. Podrían ser los días de sol en la infancia, las bromas con sus amigos de la universidad, o quizás ese momento específico en el que se dio cuenta de su vocación. Cada uno de estos recuerdos, por pequeño que parezca, contribuye a la persona que es hoy. Son las piezas de un rompecabezas que forman su identidad, su fortaleza. Y volviendo al nombre elegido, piensen en la intimidad que implica. Es algo que él guarda para sí mismo, o que comparte solo con aquellos en quienes confía plenamente. Y cuando se atreve a compartirlo, aunque sea de forma enigmática, es una muestra de apertura y de generosidad. Es como si nos permitiera asomarnos a un diario personal, a un cofre de tesoros emocional. Los recuerdos, a diferencia de los bienes materiales, no se desgastan con el tiempo. Al contrario, con el paso de los años, a menudo adquieren un valor aún mayor. Se vuelven faros que nos guían, anclas que nos sujetan, y nos recuerdan la belleza de la vida, incluso en sus momentos más sencillos. Y la ternura, esa emoción tan pura y vulnerable, es quizás uno de los regalos más grandes que podemos recibir y dar. Por eso, cuando hablamos de los recuerdos más tiernos de Kanyaman y del nombre que su corazón eligió, estamos hablando de una ventana a su alma. Estamos hablando de esas experiencias que lo han moldeado, que le han dado forma, y que, sin duda, continúan inspirándolo. Es un recordatorio de que todos, sin importar cuán famosos o exitosos seamos, tenemos un universo interior de afectos y memorias que nos definen. Y pensar en un nombre elegido por el corazón, ¿qué puede ser más conmovedor? Tal vez sea un recuerdo de un viaje inolvidable, y el nombre encapsula la esencia de ese lugar y las emociones vividas allí. O quizás, y esta es una posibilidad que a muchos nos emociona,
sea el nombre de una mascota que le brindó compañía incondicional, un amigo o peludo que ocupó un lugar especial en su vida. Las mascotas, como sabemos, tienen esa capacidad única de llenar nuestros hogares y nuestros corazones de amor puro y sin juicios. La ternura, amigos, es un lenguaje universal. Es la conexión que sentimos cuando vemos a un niño riendo, o cuando un gesto amable nos ilumina el día. Y en el caso de Kan-Yaman, al compartir estas pinceladas de su mundo interior, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias memorias, sobre los nombres que nuestros corazones han elegido, quizás sin darnos cuenta. Espero que este viaje a través de los recuerdos y de los nombres elegidos haya sido tan inspirador para ustedes como lo ha sido para mí. Nos recuerda que la vida está llena de momentos preciosos, y que la verdadera riqueza reside en esas conexiones humanas y en los afectos que atesoramos. La historia de los recuerdos más tiernos y del nombre que su corazón eligió es, en última instancia, una historia sobre el amor, la memoria y la profunda humanidad que todos compartimos. Y así, llegamos al final de este vídeo, pero no de nuestra conversación. Hemos viajado por el universo de los recuerdos más tiernos de Kan-Yaman y hemos intentado desentrañar la historia detrás de ese nombre que su corazón eligió, un nombre que sin duda, evoca un mar de emociones. Hemos recordado la importancia de esos pequeños momentos que forjan nuestra identidad y la ternura que nos conecta como seres humanos. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya inspirado a mirar sus propios recuerdos con un cariño renovado. Me encantaría saber qué les pareció este tema. ¿Cuál es ese recuerdo tierno que ustedes atesoran? ¿Hay algún nombre que su corazón haya elegido para algo o alguien especial? Déjenme sus pensamientos y sus historias en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y me inspira mucho su participación. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.